He asesorado a más de 7.000 empresarios y emprendedores a lo largo de mis casi 30 años trabajando como economista. Soy Maribel Pérez y hoy quiero que hablemos de por qué ser emprendedor no es lo mismo que ser empresario. Quiero que comencemos con un dato. Fíjate bien, el 29% de las empresas españolas son las únicas que sobreviven a sus 5 años de andadura. Espérate, que seguro que no lo has escuchado bien. El 29% es el único porcentaje que sobrevive. Más del 70% de las empresas españolas que se crean fracasan. Pero tú me estás contando que con toda la matraca que nos han dado de que había que crear empresas, venga un montón de gente a consumir infoproductos de formación de escuelas online, solo el 29% está superando esos 5 primeros años de andadura. Esto parece como una tomadura de pelo. Es que se queda chica cualquier tipo de conspiración. Porque ¿son acaso nuestros productos o nuestros servicios más malos que en otras regiones? No. Los productos o servicios de la mayor parte de los emprendedores son buenos. ¿Qué ocurre? Que un producto o servicio no es un modelo de negocio. Un producto o un servicio es solo un producto o un servicio. ¿Y cuál es el principal fallo de esos emprendedores? En muchos casos se dejan arrastrar por esa vorágine que incita a que todos tenemos que alcanzar la libertad económica, la libertad de tiempo, a que realmente para el ego le encanta tener 100 suscriptores más, 1000 suscriptores más, he llegado al 1.000.000 de suscriptores, tengo muchos likes y creo que con eso ya tengo una empresa. Y en la mayor parte de los casos solo tienes una acción que va a implicar que vayas como un pollo sin cabeza haciendo muchas tareas al cabo del día, pero que realmente ni te está dando más libertad de tiempo, ni te está dando más libertad económica, porque llega un punto en el que tienes que trabajar casi 7 días a la semana, una media de 10 o 12 horas, y tu rentabilidad no solo no aumenta, sino que en muchos casos disminuye. ¿Y entonces qué ha pasado? Si todo el mundo decía que era muy bueno eso de ser emprendedor. Pues la clave está en que los mercados se han sofisticado y ya no basta solo con que tengamos un buen producto o servicio, sino que también tenemos que tener la estrategia, los conocimientos de gestión que enseñen a cómo hacer rentable ese producto o servicio. ¡Guau! Eso de la gestión y la estrategia empresarial, eso le toca a otro, eso es muy difícil. Perdona, pero lo difícil es realmente tener un buen producto o servicio. Aplicar las reglas del juego es pan comido. Simplemente tenemos que conocerlas. ¿Y cómo conocemos esas reglas del juego? Primero, que no existe ninguna fórmula mágica. No vamos a llegar al punto de facturación de 1.000.000 de euros si previamente no hemos adquirido los aprendizajes de los escalones por debajo. Esa es una regla básica. En ninguna de las empresas que he auditado se ha producido ese fenómeno extraordinario de facturé 1.000.000 de euros en el primer mes haciendo tal o cual cosa, formulita mágica. Perdona, pero no. ¿Y en qué avalo esto? En estos casi 30 años viendo cada semana más de 20 proyectos empresariales y en estos casi 30 años nunca he visto esa fórmula mágica. No creo que sea algo que se pueda producir. Y segundo, que se trata más de aprender a utilizar esas herramientas que dan esos resultados. Hay gente que se empeña a utilizar herramientas que serían eléctricas de forma manual. Se desgastan, corren, se cansan, se drenan y lo que consiguen es que gastan mucha energía, pero el resultado no llega. Y probablemente ese 29% que sí que ha tenido éxito no solo se ha basado en tener un buen producto o servicio, sino que ha sabido dotarlo de todas esas herramientas de gestión que hacen que se pueda alcanzar la rentabilidad sin dejarte la piel en ello. Lo que más he visto es, a lo largo de estos últimos años principalmente, un montón de emprendedores que dejaban la rueda del hámster del trabajar por cuenta ajena para empezar a correr en una rueda del hámster del emprendedor. Antes tenían un jefe malo que les exigía unos resultados, un rendimiento, no trabajaban alineados con su propósito, su misión y sus valores, sueltan esa rueda para que de nuevo el hostigador sea aún más cruel que el anterior jefe, porque son ellos mismos. ¿Y a qué lleva el trabajar en esa rueda?
a que corren, dicen, ahora sé que hay que hacer redes sociales, tengo que hacer shorts, tengo que crear podcasts, tengo que hacer vídeos, tengo que hacer redes, tengo que ir a eventos, y más tareas, y más tareas, y más tareas, y lo que ocupo todo mi día es con un montón de tareas, me acabo quemando, acabo viendo que eso no era la vida que soñaba y acabo dejando ese gran sueño. En el último trimestre del año pasado y el comienzo de este hemos estado viendo cómo un montón de empresas, de infoproductores, youtubers, están cerrando sus puertas. ¿A qué se debe? ¿A la crisis económica? Pues habla influye un poquito, pero en la mayor parte de los casos a lo que se debe es que el emprendedor ha dicho hasta aquí. Me he quemado, esto no es lo que quería, muero de éxito, esto implica muchas tareas y al fin y al cabo tampoco está siendo tan rentable como yo sopesaba. ¿Y cuál es encima la diferencia cuando un emprendedor deja su actividad? Cuando tenemos una empresa creada que tiene sus protocolos, sus procedimientos, sus sistemas, cuando decidimos cerrarla, eso se puede vender. Pero sin embargo, si lo que tenemos montado es algo que solo depende de la cabecita del emprendedor, la cabeza del emprendedor no se puede vender. Entonces, ¿cómo vamos a traspasar un negocio que su clave del éxito está en la persona que lo ha estado dirigiendo el resto de los años? Así que hemos entregado tiempo por algo que supuestamente nos iba a dar una libertad que no nos ha dado y que llegado el momento del cierre no lo podemos ni traspasar ni lo podemos vender. Entonces, ¿cómo sería jugar con las reglas del juego? Empezaríamos entendiendo que si tenemos claro que tenemos un propósito y que hay una acción que es la que queremos que ocupe nuestros días, lo primero para empezar a dotarlo de una estructura empresarial sería determinar cuál es mi visión, mis valores, para que todas las acciones que lleve a cabo estén alineadas y de forma que los proveedores, los trabajadores que yo tenga también estén alineados con esos valores, porque no se trata solo de acumular riqueza, también se trata de hacer una acción que esté alineada con mi propósito de vida y que genere el impacto en otros o en el mundo que yo quiero realmente conseguir. Porque si nos movemos solo por la riqueza económica o la acumulación de los papelitos de colores que son los billetes, ya te digo yo que antes que después te vas a acabar hartando. Así que lo más importante es que estemos alineados con nuestro propósito y por regla general, cuando estamos alineados y lo dotamos de las herramientas para crecer, la abundancia llega. Es una regla mágica, no hay forma de refutarla. Y lo primero que tendríamos que analizar es si ese propósito, cómo lo podemos convertir en un producto o un servicio que esté demandando el mercado. Muchas de las empresas que audito porque están en quiebras concursales tienen productos o servicios que hubieran funcionado hace 5 años o hace 10 años, pero que ya han dejado de ser productos o servicios que le interesen al mercado. Entonces es como si yo estuviera yendo a una guerra nuclear vestida con un jinete y con armadura como en la época de los caballeros. Me duraría un plis, ¿no? Pues eso le ocurre a muchos empresarios. Están queriendo salir al mercado con algo que funcionaba antes de que se sofisticara el mercado o bien con unas herramientas que ya se han quedado obsoletas o con un producto o servicio que ya no interesa. Nuestros proyectos empresariales son como pequeños bebés, ¿no?, que conforme van creciendo también tienen que ir variando y a lo mejor el producto o servicio inicial con el que comenzaste, en la medida que nosotros también hemos ido evolucionando, tiene que evolucionar. No podemos estar ofertando lo mismo durante 20 años, 10 años, 5 años y en algunos casos, si me apuras, ni durante un año, ¿no? Entonces, primero auditamos que nuestro producto o servicio sea congruente con esa misión, visión, valores, que el buyer persona al que nos dirigimos tenga un problema, un sueño, un deseo o una necesidad respecto a ese producto y que sea algo por lo que está dispuesto a pagar, que con ese producto o servicio le vayamos a solucionar ese problema, sueño, deseo o necesidad. Y va a depender de que lo que necesite sea algo funcional, sea algo que sea un sueño a alcanzar, el formato del cómo se lo voy a ofrecer y el precio al que se lo voy a ofrecer. Así que primera clave para superar esos 5 años y no entrar dentro de la estadística del 70% que quiebran, primero, continuamente hago auditoría de mis productos o servicios. Reviso si realmente están respondiendo a una necesidad o deseo o sueño del mercado.
Si dentro de esa gama de productos o servicios que estoy ofertando, los tengo que sean los que me aporten cash, los que me den rentabilidad, los que me den autoridad o los que vayan a producir recurrencia, porque eso es lo que constituye un modelo de negocio más sólido, estable y escalable. El tercer paso sería que tengo que sistematizar y automatizar procesos para que la empresa no sea yo. Muy bien, para mi ego de Maribel, soy maravillosa, tengo una empresa que yo soy la que me lo invento todo y yo soy la que lo creo todo. Muy bien, pero eso no te va a dar libertad de tiempo. ¿Cómo vas a conseguir libertad de tiempo? Automatizando y sistematizando proyectos de forma que puedas delegar en freelance, personal que sí que tengas subcontratado. Y escucha, otra cosa muy importante, ese personal en el que delegamos no es ni mi primo, mi amigo, mi hermano, esa persona que me cae bien. Busca a los mejores, porque hay veces que tendemos a crear proyectos como si estuviéramos creando una comunidad de vecinos y es distinto un hobby que un proyecto empresarial. Lo lógico es que el personal que tengamos contratado sea el personal que sea el más adecuado para realizar esa tarea. Entendiendo que si contrato a alguien que aún no tiene la experiencia o que aún no tiene el conocimiento suficiente, lo lógico es que su salario inicial va a ser más bajo y su curva de aprendizaje va a ser más larga. Si yo quiero que mi proyecto crezca a corto plazo, esa opción no sería válida. Sin embargo, si a mí me da un poco igual el tiempo que quiero que tarde mi proyecto en crecer, puedo permitirme contratar ese personal que aún no tiene el conocimiento y esperar hasta que su curva de aprendizaje con una actitud adecuada llegue al culmen. O bien, si yo deseo que el proyecto despegue a corto plazo, pues empiezo a contratar o subcontratar a los mejores, a los que controlan bien a nivel técnico y a los que simplemente le tengo que darle las directrices de la visión que yo como emprendedor o como CEO tenga. Entonces, recapitulando, hacemos una auditoría de nuestros productos o servicios, que sea algo que sea una oferta irresistible para el budget persona al que nos dirigimos. Evaluamos que tengamos productos de cash, de rentabilidad, productos que generen autoridad y productos que generen una recurrencia, que realmente estén solucionando un sueño, un deseo, una necesidad del buyer persona al que nos dirigimos. Analizamos que todo eso sea coherente. Elegimos la forma fiscal adecuada para que nuestra tributación sea lo más equitativa posible. Eso de decir equitativo y tributación hoy en día, perdonadme, pero no casa mucho. Pero bueno, dentro de las reglas del juego que hay, yo soy de la opinión que las reglas del juego se cambian desde dentro. Entonces, puedo estar un poco de desacuerdo con el sistema impositivo que tenemos, pero ¿cómo lo cambiamos? Haciendo presión desde dentro y siendo muchos los que podemos tener poder para conseguir que se hagan unas reglas más equitativas que ayuden al pequeño y al mediano empresario y no solamente favorezcan a la gran empresa o a aquellas personas que quieren un exceso de paternalismo y un papá Estado que los proteja y los haga un poco más dependientes. Y todo esto lo tengo que hacer con sistematización y con procesos para que el proyecto empresarial no dependa de mí. ¿Y cómo hago esta sistematización de procesos? Lo lógico sería que parta mi empresa como en departamentos. Dependiendo del proyecto empresarial lo partirás en unos departamentos u otros, pero por ejemplo una estructura buena, que van a ser áreas que seguro que tiene tu proyecto, va a ser distribuir tu proyecto dentro del área financiera, operativa, comercial y administrativa. Y me diréis, pero Maribel, ¿para qué me estás partiendo la empresa en bloquecitos si yo soy el hombre orquesta que lo hago todo? Pues porque por mucho que tú creas que tienes una visión amplia, después para ejecutar a nivel operativo va a ser mucho más práctico que realmente tú lo tengas departamentalizado con los objetivos que tiene que alcanzar en cada una de las áreas. Para que la empresa avance, no podemos avanzar solo trabajando sobre la línea operativa de desarrollo de productos o servicios. Necesitamos, por ejemplo, saber los precios de mercado adecuados, dónde están nuestros gastos estructurales, reducir gastos en caso de que sea necesario, hacer las labores comerciales para llegar a más cantidad de clientes, trabajar bien nuestros embudos de conversión, los embudos de captación de contactos, los embudos de venta, hacer las tareas que permitan planificar
a más medio y largo plazo y no solamente apagar fuegos en el corto. Y el conjunto de la empresa es una unión de cada uno de los objetivos que nos marcamos en esas áreas. De ahí que lo siguiente, si queremos no formar parte de ese 70% de empresas que fracasan, sería empezar a dotar de estrategia y de gestión nuestros proyectos. Y entender que incluso aunque vaya a ser un proyecto del que nos aburramos de aquí a 2 o 3 años, será más fácil que yo lo pueda traspasar o pueda obtener una tasa de retorno de la inversión mía de tiempo y de dinero en ese proyecto si lo he estructurado como un producto que pueda ser traspasado. Pero repito, la cabeza de un CEO, de un emprendedor, eso no se puede traspasar. Por eso lo tenemos que dotar al proyecto de una estrategia empresarial. ¿Qué ocurre cuando lo dotamos de una estrategia empresarial? Que normalmente no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con mayor eficacia. Una empresa estructurada no trabaja más. Realmente lo que lo hace es de forma más eficaz. A veces creemos que empresas que están facturando 15 millones o 20 millones, el volumen de tareas es muy alto. Y sorprendentemente me he encontrado casos de empresas que facturan muchos millones y que el volumen que tienen de trabajo es muy inferior al que tiene un solo autónomo llevando un negocio. ¿Es magia? No. Simplemente se trata de que determinados procesos automatizados y sistematizados y llevados a su optimización, aplicando de forma continua el Kaizen, consiguen mejores resultados que cuando vamos ahí como locos, corriendo, haciendo muchas cosas y haciendo que al final muchas de las acciones que hacemos sean simples adornos, que son ideas recurrentes que mareamos la perdiz, pero que no nos llevan a ningún resultado final real. Y por eso, más ahora, con los nuevos cambios que vienen económicos, los entornos FANI, que todo el mercado se va a complicar un poco, se vuelve muy importante que si queremos pivotar de tener una idea de negocio a convertirla en un negocio rentable, va a ser importante que lo dotemos de esa planificación estratégica y operativa. Y después, que una vez que hemos empezado a aplicar y a cambiar procesos, obtengamos mucho data. ¿Por qué? Porque todos venimos con unas gafas de serie y esas gafas tienen un colorcito que hace que veamos la realidad de una forma o de otra. Yo, por ejemplo, soy optimista nata. Entonces, si yo me dejo llevar solo por mis gafas de serie, yo siempre voy a creer que se puede, porque lo traía ya de serie desde que era muy chiquitilla. Entonces, yo cualquier reto pienso, se puede. Y hay veces que los datos te dicen, por ahí no. El mercado ha alcanzado su máximo tamaño, el cliente ya no lo tiene, el precio de venta no es el adecuado. Pero eso, nuestras gafas hacen que a veces no lo veamos. De ahí que como emprendedores llega un momento en la empresa en la que tenemos no solo que basarnos en nuestra intuición, sino apoyarnos en el data. Y evaluar, por ejemplo, cuáles son los puntos de fricción que tiene nuestro negocio. ¿El proyecto empresarial está fallando porque es poco visible? ¿Aún no tenemos la suficiente autoridad y no nos conoce mucha gente? ¿O nuestro proyecto está fallando porque realmente no conseguimos que la gente que nos ve le gustemos lo suficiente como para que nos dejen el contacto, reciban nuestros emails, estén dispuestos a ver nuestro contenido gratuito, estén dispuestos a entrar dentro de nuestro negocio y ver cómo está colocada nuestra tienda? ¿O nuestro proyecto está fallando realmente porque de todos esos que es un tráfico templado no conseguimos llevarlo a venta? Porque a lo mejor no hay una equivalencia entre el precio al que vendo y el producto que estoy ofertando. Eso me llevaría a concluir si la fricción de mi proyecto, por ejemplo, está en tráfico, en captación de leads, captación de contactos, conversión a ventas, en la recurrencia, en que tengo un lifetime value del cliente muy chiquitito, pero cada negocio tiene sus principales métricas que son las que te tienen que permitir hacer rectificaciones. Y hay momentos en los que uno tiene que echar el freno a mano y decir, vale, hasta ahora no me ha ido mal, he ido sobreviviendo, ahora toca echar el freno a mano, coger data, ese data evaluarlo y aplicando metodologías Lean de sacar un nuevo producto al mercado, testearlo, hacerle las rectificaciones y volverlo a meter, hacer diferentes pruebas.
porque en el mercado a nivel de marketing que nos viene ahora, lo más importante es la co-creación del producto o servicio, de esa oferta irresistible con el cliente. Y eso, si no lo hacemos de forma que lo co-creemos con el cliente, es muy complicado, solo que lo hagamos a través de la intuición. Por eso necesitamos esos datos para que, basándonos en esos datos, podamos introducirnos en el mercado con diferentes estrategias y probando diferentes productos o servicios. ¿Qué producirá eso? Que a lo mejor no somos los que más productos o servicios estamos lanzando nuevos al mercado, pero sí asegurará que tenemos márgenes de rentabilidad. En muchos de los negocios que normalmente están en nuestras formaciones en Creven, lo que más ocurre y lo que más hemos estado viendo es que son negocios que llevaban una trayectoria y se han convertido en negocios que simplemente por ellos pasa el cash. Ellos facturan mucho, realizan un montón de acciones, que es por lo que están facturando mucho, pero después, ¿qué ocurre? Se les va parte de esa facturación en impuestos, inflación, pagos a proveedores y dice, pero de verdad, perdona que yo he estado trabajando 7 días a la semana sin vacaciones, esperando poder facturar y ahora tal cual entra va saliendo. Tienen negocios zombies, te lo repito, tienen negocios zombies, que lo que implican es como que ellos están entretenidos haciendo un montón de acciones, pero realmente no están obteniendo una rentabilidad y probablemente tampoco estén impactando en el mundo. ¿Y cuál es la principal diferencia de un negocio zombie? No solo que se esté limitando a sobrevivir, sino lo que drena la energía del emprendedor. La mayor parte de esos emprendedores van agotados. ¿Y qué les lleva a decidir hasta aquí? Cierro el chiringuito y llega un punto en el que dicen, pues cierro mi empresa y ¿esto es lo que perseguía el sistema? Pues déjame decirte que aunque suene muy conspiranoico, quizás sí. Se ha producido una pivotación de un montón de personas que ya no trabajan por cuenta ajena, se les ha incitado a ser emprendedores, no se les ha explicado que hacían falta unas herramientas de gestión para hacer de eso más viable, un montón de gente muy ocupada. Cuando estamos muy ocupados estamos más cansados, se acrecienta el miedo a perderlo todo y ahí es más fácil mover determinados hilos. ¿Es el final? No. ¿Por qué? Porque existen soluciones. ¿Es difícil aprender esas herramientas? No. Repito, lo difícil es encontrar un buen producto o servicio. Lo más difícil es encontrar ese propósito con el que estás alineado y eso que es la misión que tú puedes aportar al mundo. Pero aprender las reglas técnicas del juego para hacerlo rentable, eso es pan comido. ¿Por qué? Porque es simplemente, no es que nos tengamos que volver ahora todos economistas o administradores como si hubiéramos estudiado ADE, no. Lo importante es que conozcamos ese 20% del conocimiento que nos va a dar el 80% de los resultados. Y ese 20% es accesible, que consiste en continuamente revisar el proceso, identidad de marca, forma jurídica adecuada, departamentalización de la empresa, automatización y sistematización. Con esos datos aplicamos la productividad para hacerlo en menor tiempo y en menor coste. Ya está, son esas reglas básicas. Y la ventaja es que hoy en día, a nivel global, esas herramientas para aplicar estos procesos es algo que es relativamente sencillo y puede en muchos casos darnos pereza y decir, no, yo eso no lo voy a aprender, Maribel, porque eso es mucho técnico, muchos nombres raros y eso es muy complicado. Y esa es la excusa que están teniendo muchos emprendedores para que no se produzca el cambio. Hay veces que incluso, aunque sepan lo que hay que hacer, como lo realmente cómodo es hacer lo que sabemos hacer, decimos, vale, imaginaros, yo voy a fabricar joyería. Bueno, es que tengo pedidos, me voy a poner a fabricar. Ya para el lunes empiezo a planificar. Y llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, y cuando planificamos, nunca. Y después decimos, es que me ha pillado el toro, es que no me dan el día. Y lo que no integramos es que quien falla en planear, planea para fallar. Porque un sueño sin un plan es solo un deseo. Lo repito, un sueño sin un plan es solo un deseo.
De ahí que sea tan básico que en nuestra agenda, en nuestro proyecto empresarial, sí que tengamos reservados esos huecos en los que realmente estamos planificando y no solo los huecos en los que estamos ejecutando las tareas. Y lo que yo estoy viendo en la mayor parte de los emprendedores y que por desgracia están haciendo que sus proyectos fracasen es que no se ha producido un cambio de su mindset. Ellos siguen siendo carne de cañón de trabajo por cuenta ajena, siguen siendo personas a las que creen que un negocio consiste en los suscriptores, en los likes, en los me gusta, y eso está provocando que, como no están jugando las reglas del juego del sector empresarial, sus proyectos no están teniendo éxito. Y hay algo que no está reñido, y lo baso en mi experiencia, y es dedicarnos a aquello que nos apasiona y hacerlo de forma muy rentable. ¿Y por qué lo tenemos que hacer de forma muy rentable? Porque haciéndolo de forma muy rentable vamos a poder ejercer y dar más valor a más cantidad de personas. Así que si nuestro producto o servicio es bueno, mientras podamos llegar a más cantidad de personas, mejor será el resultado. Y es una bola de nieve. Llegamos a más personas, esas personas a otras personas y se puede producir esa onda expansiva que poco a poco sea lo que consiga una sociedad mejor, un mundo más equitativo, pero eso no se va a producir solo por arte de magia si solamente coleccionamos like o me gusta o nos dedicamos a hacer esa parte ejecutiva que más nos apasiona. En los porcentajes se dice que cuando tenemos un proyecto empresarial, lo lógico es que dediquemos el 70% a la parte operativa, es decir, el 70% a realizar las acciones que van vinculadas al desarrollo de productos o servicios, mejora de la web, creación de la web, del email marketing, de las redes sociales, etc. El 20% administración, es decir, a tener ideas de cómo voy a hacer mi planificación estratégica, mi planificación operativa, qué decisiones voy a tener respecto a los trabajadores, respecto a la optimización de procesos, automatización, y un 10% en el que me pongo el gorro emprendedor, que es que se me ocurren ideas nuevas, introduzco nuevos productos o servicios en el mercado, detecto necesidades que otros no están viendo. Y para que el proyecto funcione, lo ideal es que estén equilibradas esas tres patas, que en mi tiempo yo reserve tiempos de pensar y de ser emprendedor y que se me ocurran ideas nuevas, que realmente yo ejerza como manager y dirija y que también realice las tareas operativas y que eso no se quede solo en el aire. Porque si, por ejemplo, planeo mucho, ideo mucho y no hago, seré uno más de todas esas personas que dicen yo habría hecho, yo esa empresa la pensé hace 5 años, pero no se produce un cambio. De ahí que sea muy importante que siempre que tenemos una idea potente, adquirimos un nuevo concepto, lo sellemos con una acción inmediata. Ahí es donde se produce el cambio. No por acumular más formación e información cambiamos. El cambio es adquisición de un nuevo concepto, integración y se sella con una acción que sea la que dé el resultado. Así que, como emprendedores, no solo actuamos como un pollo sin cabeza, adquirimos las herramientas para el nuevo mercado y el nuevo mundo que son las útiles para estas reglas del juego y lo sellamos con una acción. ¿Cuál sería la acción más inmediata que podrías hacer? Si aún no has hecho la planificación de este año, pues empezar a planificar cuáles son los objetivos que te marcas, cuáles son los cambios que vas a hacer en los departamentos y me da igual que seas tú solo que tengas 50 trabajadores, porque es que aplica a los chiquititos y a los grandes. Nosotros en Creven, desde que empezó el proyecto, desde el primer mes, ya empezamos a crear esos protocolos y esos procedimientos. Muchas de las tareas que hacemos ahora, a pesar de no tener mucho personal, son posibles gracias a que existen esos protocolos y procedimientos y hace que cuando vayas a realizar la tarea te ocupe la cuarta parte del tiempo. Porque algunos de esos proyectos empresariales que cierran, además lo hacen con quiebra concursal. ¿Y por qué se produce la quiebra concursal? Porque ellos crecen, han empezado a facturar ya bastante y ¿qué dicen? Voy contratando más personal. Incrementan sus gastos de estructura. Empiezan a tener 15 trabajadores, 20 trabajadores, 25 trabajadores. Y lejos de ir mejor, el CEO. No puedo más, todo me lo preguntan a mí, todo lo tengo que hacer yo, ya no doy abasto. Y después la cuenta y el impuesto de sociedades a final de año. ¡Ostras!
pero si estamos en pérdida, pero ¿cómo que ha empezado a no ser rentable el proyecto? Es matemática pura. Se trata no solo de un buen producto o servicio, sino de la dotación de la gestión que también lo haga rentable. Así que si recapituláramos, ¿cuál creo que es la causa principal a que toda esa cantidad de emprendedores que comienzan en España no lleguen a tener negocios rentables? Creo, en mi opinión, que es parte de una estrategia. Y creo que es que sacan a gente de la rueda del hámster del trabajo por cuenta ajena, los mezclan con gente que se cree que un negocio es tener likes, suscriptores, etc. y los meten en otra rueda en la que acaban quemados y van a volver a empezar. Y así la realidad no cambia. ¿Cómo podemos cambiar esas reglas del juego? Entendiendo que vamos a dedicarnos a nuestro propósito de vida, a nuestra misión. Vamos a alinear nuestros productos o servicios con ese proyecto, presentando una oferta irresistible al buyer persona para que lo lleve del punto A en el que se encuentra al punto B al que quiere dirigirse. Todo desde la coherencia. Lo haremos con la forma jurídica que nos haga pagar la cantidad de impuestos de la forma más equitativa posible. Le aplicaremos la estrategia empresarial, departamentalizando nuestra empresa, automatizando los procesos, marcándonos objetivos a nivel financiero, operativo, comercial y administrativo y estableciendo las acciones operativas que me van a permitir hacerlo, calendizando y haciendo que mis días los ocupe realmente tareas que me llevan al punto al que yo quiero llegar. Y después aplico la productividad, sistematizo y hago no más cantidad de tareas, sino de forma más eficientes. Y esto lo aplico en un sistema Lean, en el que continuamente saco, mido y modifico o mantengo según los resultados. No fiándome solo de mi intuición, que sirve muy bien en los comienzos, pero llega un momento en el que el proyecto solo con intuición ya no va a seguir funcionando. Entre las empresas que han estado cerrando en este último trimestre y comienzos de este año han sido varias del sector audiovisual, y con mi amigo Rubén de RBG Escuela justo hablábamos de cómo ha sido una línea que ha sido la tendencia estos últimos años y que se va a acelerar el proceso. ¿Cuál era la característica de la mayoría de ellas? Que acababa el CEO que dirigía el proyecto muy quemado. Que él entendía que para mantener ese 1 millón de suscriptores, etcétera, tenía que seguir teniendo un ritmo de actividad muy alto y no estaban dispuestos a pagar ese precio. Y estamos viendo como la mayoría están cerrando y en muchos casos incluso no las pueden vender porque no tenían un sistema estructurado. Si quieres saber más sobre el tema, aquí te dejamos el vídeo que grabó él, que creo que es uno de los vídeos que aporta mucho valor y una información muy interesante. Y todas esas reflexiones nos llevó a que pensáramos, es importante que se entienda que ser emprendedor no es ser empresario. Fue mi amiga Gaby López la que dijo, ese tiene que ser el título. Tenemos que conseguir que más gente entienda que estamos, entre comillas, siendo engañados, dejándonos llevar por una vorágine de acción que no va a mejorar nuestras vidas. Y el mundo mejora cuando nuestra vida mejora. Así que los que creemos en un mundo mejor, sí que creemos que es importante que muchos emprendedores con sueños maravillosos consigan impactar al mundo con ese producto o servicio que tanto aportaría. Y si lo hacen de forma rentable, será más sencillo. Audita, gestiona aplicando la estrategia, implementa productividad y tal vez los resultados vengan. Si eres de los que siguen nuestro canal, gracias por cierto, te habrás dado cuenta que este vídeo es muy distinto del contenido que normalmente subimos. Esta vez yo no tenía un guión, no me había preparado nada, ha sido un poco la improvisación de algo que me estaba doliendo en el alma, ver todas las empresas que se están cerrando y que fuera tan evidente el por qué está ocurriendo este fenómeno. Así que si te ha gustado, nos ayudará también mucho que te suscribas y que me cuentes qué es lo que te ha impactado de este vídeo que hemos compartido contigo. Si lo que he hecho ha conseguido que entiendas
que para que tu proyecto empresarial pase al siguiente nivel, adquiera determinados conceptos muy bajados a tierra de gestión y estrategia empresarial, abajo en la descripción y en el primer comentario te dejamos una masterclass con lo básico que debemos conocer a nivel de estrategia empresarial, porque como digo, el 20% del conocimiento te va a dar el 80% del resultado. Así que espero verte en muchos más contenidos.